Buenas tardes, mi nombre es Hugo Fernando Olave Prada, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Central. A continuación veremos el planteamiento del proyecto final de modelamiento. Modelamiento matemático del proyectil. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente nombradas por el tutor, vamos a analizar este problema inicialmente como un tiro parabólico con rozamiento, en el cual se analizará el movimiento de un objeto, en este caso un proyectil, en un medio que opone resistencia a su movimiento. En este caso, el aire ejerce una resistencia al movimiento del proyectil. De la misma manera, analizaremos el comportamiento del modelo teniendo en cuenta la densidad del aire en función de la altura a nivel del mar. Analizaremos el comportamiento del proyectil teniendo en cuenta la masa del combustible, la masa del proyectil y la fuerza de empuje como una función en el tiempo. Parámetros del modelo. El aire ejerce una fuerza de arrastre sobre el proyectil en términos de la velocidad relativa entre el proyectil y el fluido. Se conoce que la densidad del aire varía en función de la altura sobre el nivel del mar. El empuje dado por la mayoría de motores cohete disponibles no es constante, sino que constituye una función en el tiempo. Es evidente que la masa inicial del proyectil incluye la masa del combustible que lo impulsa, por lo que la masa resulta ser también una función del tiempo. Variables independientes. Peso, fuerza de rozamiento, resistencia del aire, condiciones iniciales T igual a 0, Bx igual a B inicial en X, By igual a velocidad inicial en Y. Ángulo de tiro θ, M la masa del combustible 6 kilogramos, M la masa inicial del cohete 30 kilogramos. La sección transversal del proyectil es un círculo de 10 centímetros de diámetro. Variables dependientes. R, alcance máximo, H, altura máxima, T, tiempo de vuelo, M total, masa total del proyectil teniendo en cuenta el peso del combustible, la fuerza de empuje considerando que es el impulso específico como una velocidad en función del tiempo. Planteamiento del modelo matemático. Vamos a analizar este modelo como inicialmente un análisis de la fuerza de rozamiento proporcional a la velocidad para encontrar el alcance y la altura máxima. Primera consideración del modelo. El aire ejerce una fuerza de arrastre sobre el proyectil en términos de la velocidad relativa entre el proyectil y el fluido. Tenemos entonces la fuerza de arrastre es igual a menos b por la velocidad. O en términos de la velocidad cuadrado f, la fuerza de arrastre es igual a menos un medio del coeficiente de arrastre por la densidad del aire por el área de la sección transversal por la velocidad inicial al cuadrado. El negativo es porque la fuerza de arrastre se opone al vector velocidad del proyectil. Según la tabla podemos indicar que el valor del coeficiente de arrastre es 0,47 para una sección transversal circular. La gráfica ha sido tomada eh, por la enciclopedia libre, la podemos buscar a través de internet. Segunda consideración del modelo. Se conoce que la densidad del aire varía en función de la altura sobre el nivel del mar. Vamos a calcular entonces la densidad del aire teniendo en cuenta la presión atmosférica de Bogotá y la temperatura. La ecuación que rige esto es la densidad, ρ, es igual a la presión atmosférica sobre la constante del aire, por la temperatura en grados Kelvin. Esto elevado a la menos g, que es la gravedad, por z, que es la altitud de Bogotá en este caso, sobre la constante nuevamente por la temperatura en grados Kelvin. La presión atmosférica en Bogotá está alrededor de los 1025,40 pascales. Y la altitud tenemos que son 2625 metros. Tercera consideración del modelo.
El empuje dado por la mayoría de motores cohete disponibles no es constante, sino que se constituye como una función del tiempo. Tenemos que empuje es igual a impulso total. Impulso total es igual a la fuerza por el tiempo en que ésta se produce. O la masa por la aceleración por el tiempo. El impulso específico será entonces el impulso total sobre el peso del objeto. Empuje, impulso total y específico. Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales, debemos plantear que la fuerza de empuje no es constante, sino que varía en el tiempo. Según la gráfica, podemos decir que después de que transcurren 2 segundos, la fuerza de empuje alcanza su valor máximo de 1500 newton. Se mantiene constante hasta los 8 segundos. Luego cae linealmente hasta llegar a cero en 10 segundos. Con esto podemos plantear que el impulso total del cohete es la fuerza ascendente del cohete por el tiempo en que ésta se produce, es decir, la masa del cohete por la aceleración y por el tiempo de combustión. La, la masa por la aceleración por el tiempo. Cuarta consideración del modelo. Es evidente que la masa inicial del proyectil incluye la masa del combustible que lo impulsa, por lo que la masa resulta ser también una función del tiempo. Tenemos entonces que la masa total del cohete va a ser igual a la carga útil más la masa del combustible más la masa inicial del cohete. Solución del modelo. Inicialmente debemos despreciar el empuje. Las fuerzas que actúan sobre el objeto de masa m son el peso mg y la fuerza de rozamiento, la cual es en sentido contrario al vector de velocidad tangente a la trayectoria. La fuerza de rozamiento es igual a menos la masa por la resistencia del aire por la velocidad. Como podemos ver, tenemos el vector velocidad del proyectil, el ángulo θ de tiro con respecto a la horizontal, la masa por la gravedad y la fuerza de fricción. Este sería el diagrama de cuerpo libre de nuestro objeto. Las ecuaciones del movimiento del proyectil serán m por la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo es igual a menos la masa por la resistencia del aire por la velocidad en x. En y tenemos la masa por la velocidad en y con respecto al tiempo menos la masa por la gravedad menos la masa por la resistencia por la velocidad en y, perdón. Solución de las ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales: t igual a 0, bx es igual a b sub 0 en x, by es igual a velocidad inicial en y, son derivada de x con respecto al tiempo es igual a velocidad inicial en x elevado a la menos resistencia del aire por el tiempo. La derivada de y con respecto al tiempo es igual a la gravedad sobre la resistencia del aire más la velocidad inicial en y elevado a la menos la resistencia del aire por el tiempo menos la gravedad sobre la resistencia del aire. Para un proyectil disparado con velocidad inicial y ángulo de tiro θ, las velocidades iniciales son: velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de θ. En y tenemos velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. El proyectil llega al suelo con con un alcance igual a y
igual a 0 y una distancia x igual a r desde el origen. R se denomina alcance del proyectil. La primera ecuación tenemos x igual a r y despejamos el tiempo de vuelo. Tenemos que t igual a menos 1 sobre la resistencia del aire, logaritmo natural de 1 menos r, que es el alcance por la resistencia del aire sobre velocidad inicial en x. Sustituyéndola en la segunda ecuación con y igual a 0, tenemos la gravedad sobre la resistencia del aire más la velocidad inicial en y por el alcance sobre la velocidad inicial en x más la gravedad sobre la resistencia del aire al cuadrado, logaritmo natural de 1 menos el alcance, que es r, por la resistencia del aire sobre la velocidad inicial en x es igual a 0. Una ecuación trascendente en r que se resolverá por procedimientos numéricos. La altura máxima va a ser igual a la velocidad en y, es igual a la derivada en y con respecto al tiempo, igual a 0. Despejamos el tiempo y se introduce en la expresión de y, donde y es igual a la altura máxima que alcanza el proyectil y t el tiempo de vuelo. Las ecuaciones finales serán tiempo de vuelo igual a 1 sobre la resistencia del aire por el logaritmo natural de 1 más la resistencia del aire por velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y la altura máxima del proyectil será velocidad inicial en y sobre la resistencia del aire menos la gravedad sobre la resistencia del aire al cuadrado por el logaritmo natural de 1 más la resistencia del aire por la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Cuando la resistencia al aire es muy pequeña, el término logaritmo natural de 1 sobre la resistencia del aire por el alcance sobre la velocidad inicial en x se puede desarrollar en una serie de potencias de tercer orden en términos de la resistencia del aire. La solución de estas ecuaciones dará como resultado el alcance máximo de nuestro proyectil en términos de el alcance cuando no se considera rozamiento con el aire. Entonces tenemos que 2 veces la resistencia del aire sobre 3 veces la velocidad inicial coseno del ángulo de tiro por el alcance al cuadrado más el alcance menos el alcance cuando no se considera rozamiento con el aire es igual a 0. Sabiendo que el alcance cuando no se considera rozamiento con el aire es igual a 2 veces la velocidad inicial en el x por la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Entonces realizamos este despeje y como resultado obtenemos el alcance teniendo en cuenta el rozamiento con el aire es igual a esta ecuación. La raíz cuadrada de 2 por la velocidad inicial en x por la velocidad inicial en y sobre la gravedad sobre 2 veces la resistencia al aire sobre 3 veces la velocidad inicial coseno del ángulo de tiro, todo dividido sobre 2 y tenemos el alcance máximo, que es R. Resultados. Para lograr solucionar el modelo planteado, debemos suponer una serie de condiciones para lograr desarrollar los cálculos pertinentes para obtener una aproximación del modelo. Estas consideraciones son velocidad inicial 45 metros por segundo, ángulo de inclinación 50 grados sobre la horizontal, la masa de combustible quemado es proporcional a la de bajo la curva de empuje, F en términos de T. La masa inicial del cohete son 30 kilogramos, de los cuales 6 kilogramos corresponden al combustible.
y que la sección transversal es un círculo de 10 centímetros de diámetro. La presión atmosférica en Bogotá es alrededor de los 1025.40 pascales. Temperatura promedio 17 grados centígrados. Esto equivale a 290,15 grados Kelvin. Con estos parámetros podemos calcular el alcance y la altura máxima del proyectil. Esto es un ejercicio que ha sido inventado para poder desarrollar el modelo. Todos los datos suministrados, algunos son reales, algunos son ficticios. Lo primero que vamos a calcular es la densidad del aire en Bogotá, sabiendo que la presión atmosférica es de 1025,40 pascales, a una temperatura promedio de 17 grados centígrados y una altitud de 2625 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la ecuación que rige la densidad, que es esta, reemplazando los valores: presión atmosférica 1025 pascales sobre la constante del aire 286,9 julios por kilogramo grado Kelvin por 290,15 grados Kelvin, elevado a la menos gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado por la altitud, que es 2625 metros, dividido la constante del aire 286,9 por la temperatura 290,15. Tenemos que la resistencia, la densidad del aire es igual a 3,89,11 kilogramos por metro cúbico. Lo siguiente que calculamos es la resistencia del aire, la resistencia que se opone al movimiento del proyectil. Para eso debemos calcular la fuerza de arrastre, la cual está dada por la siguiente ecuación. Realizando la sustitución, tenemos un medio del coeficiente de arrastre, que es 0,47, por la densidad del aire 3,8911 kilogramos por metro cúbico, por el área de la sección transversal, que es un círculo, pi por radio al cuadrado, por la velocidad inicial, que son 45 metros por segundo al cuadrado. Tenemos que la fuerza de arrastre es negativa, con un valor de 14,543 newton. Lo siguiente que debemos calcular es el empuje o impulso específico, analizando los valores de la gráfica, y para estudio de este caso tomaremos el valor máximo de la fuerza aplicada durante 2 segundos de vuelo. El empuje está regido por la ecuación: impulso total es igual a la fuerza aplicada por el tiempo de combustión, igual a la masa por la aceleración por el tiempo. Tenemos 1500 newton por 2 segundos de vuelo. El impulso total son 3000 newton por segundo. El impulso específico es el impulso total dividido el peso del objeto. Tenemos el impulso total, 3000 newton, sobre el peso del proyectil por 9,8. El impulso específico, 10,20 segundos. Lo siguiente que debemos calcular es la masa total del proyectil, teniendo en cuenta la masa del combustible. La masa total del cohete va a ser igual a la carga útil más la masa del combustible más la masa inicial del cohete. Vamos a considerar que es un proyectil de carga hueca, con lo cual se anula el primer término de la ecuación y daría como resultado que la masa total del proyectil es 30 kilogramos, que es la masa del proyectil, más la masa del combustible, 6 kilogramos, para un total de 36 kilogramos, que es la masa total del cohete. Para un proyectil disparado con velocidad inicial y un ángulo de tiro θ, las velocidades iniciales son: velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial coseno del ángulo de tiro. Para este caso son 45 metros por segundo coseno de 50 grados.
La velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta. Para este caso, 45 seno de 50. Velocidad inicial en x, 28,95. Velocidad inicial en y, 34,471. Vamos a realizar los cálculos pertinentes para hallar la altura máxima y el alcance del proyectil. La fórmula que rige la altura máxima es y igual a velocidad inicial en y sobre la resistencia del aire menos la gravedad sobre la resistencia del aire al cuadrado, logaritmo natural de 1 más la resistencia del aire por la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Reemplazando los datos con los valores ya calculados con anterioridad, tenemos que la altura total y el alcance y el tiempo de vuelo es altura total 9,8 metros, tiempo de vuelo 0,27 segundos y el alcance 12,31 metros. Según estos datos calculados, es viable realizar el procedimiento o plantear el modelo del proyectil basándonos en la resistencia del aire, en la fuerza de empuje, la resistencia al aire, la masa del combustible, para obtener unos datos más acercados a la realidad. Tenemos entonces que la altura máxima que alcanza el proyectil con una velocidad de 45 metros por segundo y un ángulo de tiro de 50 grados sobre la horizontal, la altura máxima que alcanza el proyectil son 9,18 metros. Y el alcance máximo para un proyectil disparado con 45 metros por segundo, un ángulo de tiro de 50 grados, el alcance máximo será de 12,31 metros teniendo en cuenta la resistencia del aire y un tiempo de vuelo de 0,27 segundos.